Los avivamientos son periodos especiales de visitación del Espíritu Santo a las naciones o a la iglesia. En el estudio anterior veíamos cómo bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías el pueblo de Israel fue llevado a un tremendo avivamiento, uno de los momentos históricos más bellos y más preciosos de esta nación. Y justamente bajo ese avivamiento, en esas condiciones de celebración y de fiesta, termina lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento. Y pasaron desde ese momento, desde la profecía de Malaquías, pasaron aproximadamente 400 años de silencio escritural. ¿Cuál era la condición del mundo en estos 400 años? De hecho, había cambiado muchísimo. Cuando Esdras y Nehemías estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos y ese gran avivamiento en Jerusalén, el mundo estaba gobernado por el imperio medo y persa, que de hecho era una alianza y estos dos imperios gobernaban alternadamente. Pero bajo el mando de Alejandro, el imperio medo-persa cayó alrededor del año 300 a.C. y se instauró, se dio inicio al nacimiento, al surgimiento del imperio griego, que a la muerte de Alejandro, a su temprana edad, terminó repartiéndose entre sus 4 generales y se distribuye entonces más o menos en 4 regiones. Mismo imperio fue aplastado años después por el imperio romano, que era, digamos, el gobernante del mundo conocido cuando Jesucristo vino a esta tierra. Ese silencio escritural de aproximadamente 400 años fue roto por un profeta un tanto extraño, por un profeta que estaba fuera de los cánones aceptados. Recuérdense que esos 400 años de silencio escritural, la palabra de Dios escaseaba, igual que como en los días de los jueces, que recuerdan que hablábamos en los días de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Y justamente por esa escasez de revelación se escribieron muchos libros. Allí se escriben muchísimos textos que ahora son considerados apócrifos, porque no están dentro del canon escritural. Pero esos 400 años de silencio son rotos por un hombre extraño en el desierto que decía: yo soy la voz del que clama en el desierto. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del Señor. Lo que está bajo sea levantado, lo que está alto sea allanado. Preparen el camino para la llegada del Señor. Unos meses, Juan, este hombre se llamaba Juan el Bautista, se le llamaba el Bautista. Juan el Bautista presentó unos meses después a Jesús como el Cordero de Dios. Y Jesús comenzó su ministerio y, como nosotros sabemos, estuvo aproximadamente por 3 años y medio enseñando. Iba de Judea a Galilea y caminando alrededor de la nación de Israel, enseñándoles a las multitudes, pero también a un círculo pequeño. A 12 de sus discípulos les enseñó todos los secretos, todas las cosas cercanas del reino de Dios. A ellos no solo les instruyó, sino que a ellos les enseñó y los preparó para la obra que venía a continuación. Al final de su ministerio, como nosotros sabemos, Jesús fue enjuiciado bajo el mando de Poncio Pilato, que era en ese momento el gobernador de Judea, y fue condenado a muerte. Y justamente la muerte a que fue condenado es la que sufrían los peores de los criminales. Fue condenado a la crucifixión. Sin embargo, Dios, fiel a su promesa, le levantó de los muertos 3 días después. Y se presentó Jesús resucitado a sus discípulos. Según el testimonio del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13, les apareció durante 40 días.
no solo a sus 12 queridos, no solo a sus 12 íntimos, sino que también a muchos más hermanos. Pablo da testimonio en alguna de las epístolas que se le presentó a una multitud más grande. Después de esos 40 días, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Uno de los evangelios dice que cerca de Betania, el Monte de los Olivos, pues Betania estaba en las laderas del Monte de los Olivos, en la ladera este del Monte de los Olivos, y estando ahí les dio 2 instrucciones. La primera de las instrucciones que les dio fue lo siguiente, está en Marcos 16:15, que dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este fue el mandamiento primero que les dio. El evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, lo amplía un poco más. El segundo mandamiento que les dio fue el siguiente: quedarse en Jerusalén hasta recibir la investidura del poder del Espíritu Santo para ser capaces de llevar a cabo esta misión que les acababa de encomendar. Es decir, Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, la tarea que yo les acabo de encomendar de ir y pregonar el evangelio a toda criatura alrededor del mundo conocido, es definitivamente una tarea humanamente imposible. Con sus propias fuerzas, con sus propias habilidades, no lo pueden hacer. Recuerden que los discípulos de Jesús eran personas sin preparación académica y sin influencia en los altos círculos de la sociedad de la época. Así que Jesús les dice, si van en sus propias fuerzas, si van en sus propias capacidades, es imposible que ustedes puedan llevar a cabo esta obra tan grande que yo les he encomendado. Por lo tanto, quiero que se queden en Jerusalén, que no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Espíritu Santo. Cuando reciban la promesa del Espíritu Santo van a estar listos para llevar a cabo esta misión. Y justamente, hermanos, los discípulos obedecen el mandamiento de quedarse en Jerusalén y ahí el avivamiento de la iglesia, de los inicios de la iglesia comienza. Este avivamiento justamente parte de ese acto de obediencia de quedarse en Jerusalén. Ellos se quedan en un lugar, dice Hechos 2:1, se quedan bajo ciertas condiciones, es decir, ellos hicieron ciertas acciones, ciertas actividades que son características de un avivamiento. En otras palabras, si nosotros queremos un avivamiento en nuestros días, si nosotros queremos una visitación fresca del Espíritu Santo en nuestros días, sigamos el ejemplo de los discípulos y estas son las cosas que debemos hacer. Número 1, vivían juntos y en armonía. Hechos 2:1 dice lo siguiente, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Vean ustedes que es bien interesante que los grandes avivamientos, tanto los que hemos visto en la Escritura que sucedieron en el Antiguo Testamento o en el pueblo de Israel, como los avivamientos que en la era moderna o en la época moderna se han reportado, van caracterizados porque hay una visión y una misión en común. La Biblia describe que los discípulos estaban en un mismo lugar, estaban en un mismo aposento. Todos, los apóstoles, las mujeres, es más, los apóstoles se mencionan por su nombre específico.
las mujeres que eran quienes acompañaban a Jesús y algunas de ellas apoyaban económicamente a Jesús. Y se menciona también la familia de Jesús. No se menciona el padre o José, pero sí se menciona la madre, se menciona María con sus hermanos. Es decir, estaban juntos. Pero, hermanos, es bien importante que recordemos que para provocar un avivamiento no solo significaba o no solo requería estar juntos físicamente, sino estar en armonía, estar juntos tanto en propósito, en meta y en visión. Cuando los hijos de Dios nos unimos en una meta común y avanzamos en la misma dirección, estamos propiciando el ambiente, estamos propiciando la plataforma para un despertar espiritual. El salmista lo escribe y dice cuán hermoso, cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, que no permanecer simplemente reunidos, no solamente congregarnos, sino que tener una meta común, una meta específica, un objetivo específico. Y nosotros como templo sabemos específicamente que nuestro pastor nos está todas las semanas motivando, nos está llamando a que busquemos la meta común de provocar un avivamiento en nuestros días. La segunda acción, la segunda actividad que ellos estaban haciendo y que caracteriza a los grandes avivamientos es que perseveraban en la oración y ruego. Dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vea que es bien interesante, porque no estaban simplemente reunidos esperando a ver a qué horas llegaba la promesa del Espíritu Santo, sino que estaban en constante oración y ruego. Esto es sumamente importante. Y recordemos que todos los grandes avivamientos fueron iniciados cuando hubo una búsqueda, cuando hubo un volverse a Dios. Lo hemos visto en el avivamiento en los días de Samuel, lo hemos visto en el avivamiento en los días de Josías, lo hemos visto también en el avivamiento en los días de Esdras y Nehemías. Una cosa que caracterizó estos avivamientos es que el pueblo decididamente, de corazón, con profunda convicción, deciden volverse a Dios y a su palabra. Todas las semanas, nuestro pastor, junto con los líderes, están propiciando los espacios para que nosotros busquemos el rostro del Señor en oración. Si no lo estamos haciendo, unámonos a estas actividades, porque eso es lo que va a traer un avivamiento a nuestros días. Buscar el rostro del Señor en oración. La tercera cosa que caracterizó este avivamiento en los días de la iglesia primitiva está descrita en Hechos 2:14. Al principio del capítulo 2 describe el momento en que ellos estaban orando y de repente vino un viento, como un viento recio que sopló y llenó toda la casa, y luego fueron repartidas lenguas como de fuego encima de sus cabezas y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Aproximadamente hablaban unos 16 idiomas que eran conocidos y estaban hablando de las maravillas de Dios, de modo que las personas que estaban reunidas en Jerusalén por causa de la fiesta de Pentecostés escucharon hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. Y cuando todo el pueblo estaba atónito preguntándose qué es lo que estaba pasando, es más, algunos decían, creo que se les ha pasado, se les han subido las copas y por eso están hablando así. Pedro se puso en pie. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. De nuevo, los grandes avivamientos se caracterizan por un profundo énfasis en la palabra de Dios,
por un profundo énfasis en volverse a la palabra de Dios, en escuchar cuál es su mensaje. Y cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo infunde la convicción de pecado en la vida de las personas, multitudes vienen a los pies del Señor, arrepentidos y convertidos. El mensaje de Pedro fue específicamente ese. Él se pone en pie y cuando ellos le preguntan ¿qué es lo que debemos hacer? Hechos 2, 38 al 39 dice, Pedro, dinos por favor qué es lo que debemos hacer. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La predicación de la palabra del Señor es parte fundamental en los grandes avivamientos. El volverse a la palabra de Dios, el volverse a redescubrir lo que la Biblia manda. De hecho, hermanos, nosotros sabemos y debemos entender que la Biblia contiene el deseo. La Biblia contiene la voluntad de Dios para nosotros, no solo como humanidad en general, sino específicamente para nosotros como seguidores, como hijos de Dios. Por lo tanto, una de las cosas que debe caracterizarnos a nosotros si queremos un avivamiento, no solo individualmente, sino colectivamente como iglesia, es volvernos a la palabra de Dios, volvernos a la predicación y profundizar en lo que la Escritura, en lo que la Biblia dice y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que, en tiempos de avivamiento, la predicación del Evangelio trae conversiones multitudinarias. Eso lo dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ven ustedes qué interesante. Pero es que esto es maravilloso. Porque cuando Pedro se pone en pie y simplemente trae a cuenta, explica en detalle cómo Jesucristo era el Mesías largamente esperado por el pueblo de Israel. De hecho, hermanos, nosotros debemos entender que Israel esperaba a un Mesías desde hacía muchísimos años. Y Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, da a conocer a través de su mensaje, a través de su sermón, explica cómo Jesucristo es el cumplimiento de esa profecía largamente esperada. Y le dice, quien viene a cumplir esta profecía del Mesías que nosotros esperamos es Jesucristo. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es creer en Él, arrepentirse, convertirse y creer en Jesucristo. Cuando eso pase, ustedes van a entrar en una nueva dimensión, se han vuelto a la palabra de Dios y van a comenzar un nuevo movimiento. Cuando las personas escucharon esto, dice la Biblia que en esa ocasión 3,000 personas se convirtieron. Y nosotros, hermanos, cuando revisamos muchos años después, que revisamos los grandes avivamientos que han habido, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, nos vamos a dar cuenta que el volverse a la palabra de Dios trajo multitudes al arrepentimiento. Y aquí está la cuarta cosa que caracteriza un avivamiento. Está descrito en el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Los grandes avivamientos traen tiempos de grandes milagros y prodigios por medio de la obra del Espíritu Santo. El capítulo 3 de Hechos relata que había un cojo que estaba en una de las puertas laterales del templo, la llamada la Puerta la Hermosa. Y justamente Pedro y Juan iban subiendo a la hora de la oración y ellos le pidieron una limosna y Pedro y Juan le dicen, no tenemos limosna para darte, no tenemos dinero para darte lo que tú nos pides, pero te vamos a dar de lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El cojo se paró sobre sus pies, saltó y entró con ellos saltando al templo. Este gran milagro fue notorio, produjo un escándalo en la ciudad.
Y todo el mundo quería saber qué es lo que había pasado con el cojo. Así que, aprovechando la multitud que se había reunido para enterarse, más bien movidos por la curiosidad, Pedro predica su segundo mensaje. Y lo que quiero destacar acá son dos cosas. Primero, que los avivamientos, cuando hay un avivamiento, es el momento oportuno, es el ambiente apropiado para la realización de milagros poderosos por medio de la obra del Espíritu Santo. Aquí sucedió, el cojo se levantó. Y la segunda cosa es que, aprovechando la multitud, Pedro predicó de nuevo un segundo sermón y se convirtieron 5,000 personas. De nuevo, cuando hay un avivamiento, cuando hay un mover del Espíritu Santo fresco en medio de la congregación, hay multitudes viniendo al arrepentimiento. Así que, hermanos, el avivamiento que comenzó el día de Pentecostés en el aposento alto y que llevó a estos hombres con poca preparación académica, con poca preparación teológica, los llevó a comenzar un avivamiento impresionante. Fue a tal grado que pudieron llenar el imperio romano con la palabra de Dios en una generación. Tomemos muy bien en cuenta esto, que cuando hay hombres y mujeres que decididamente, con una sola mente, con una sola visión, buscan a Dios en oración, se proponen pregonar su palabra, y el Espíritu Santo acompaña esta palabra con milagros y prodigios, se puede impactar al mundo. Este avivamiento que comenzó en Pentecostés, en un aposento en Jerusalén, por cierto, se cree que era la casa de la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y se cree que Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio, que lleva su nombre, según las conversaciones y los datos que le dio Pedro. Pero ese movimiento, ese avivamiento que comenzó en ese pequeño aposento donde habían un poco más de 120 personas, trajo al mundo conocido la verdad del Evangelio, a tal grado que llegó a todas las esferas de la sociedad, llegó a todos los rincones del imperio, del mundo conocido, a todos los estratos sociales, y se produjo tal movimiento que el cristianismo se mantiene hasta el día de hoy como el movimiento espiritual más importante de toda la historia. El Evangelio llegó a todos los rincones del imperio, trascendió a través de los siglos y luego nos llegó a nosotros. En pleno siglo XX o en pleno siglo XXI nos ha llegado a nosotros y este reino de Dios se sigue extendiendo porque estos hombres decidieron tener una visión, decidieron buscar a Dios en oración, decidieron volverse a su palabra y dedicarse a la predicación y a pregonar ese evangelio, y el Espíritu Santo acompañó este pregón. Así que, hermanos, que este ejemplo de este gran avivamiento del inicio de la iglesia sirva también para nosotros como lección, para que asimismo nosotros les imitemos y provoquemos un avivamiento en nuestros días, en donde el Espíritu Santo venga a nuestra nación, venga a nuestra congregación y desde aquí podamos llevar avivamiento a toda la nación y al mundo. Que Dios nos bendiga a todos.